Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí con la clave number one. Existen algunas claves en el quechua que tú tienes que conocer, saber, entender. Claves que te van a ayudar a algunos aspectos sumamente importantes que te van a permitir hablar el quechua de manera fácil, sencilla, rápida. La primera clave es el adjetivo más sustantivo. Pero ¿cómo es esto, profesor? Fácil. Siempre entendamos que el adjetivo, ya sea cualquier clase de adjetivo, va a ir antes de un sustantivo. Esa es nuestra primera regla de oro que debemos saber. Por ejemplo, en el castellano yo digo vaca negra. Esa sería mi expresión en castellano. Vaca negra, maldita vaca negra, dicen algunos. Ya, vaca negra. Y si doy la oración, vaca es el sustantivo. Negra es un adjetivo calificativo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿En el quechua irá lo mismo? No, señor, no. ¿Qué va a ir en el quechua? Primero va a ir el color. ¿Qué cosa es el color? Negra. Y pongo llana. Y luego va a ir el sustantivo. Llana, vaca. Y lo voy a poner con colorcitos para que tú entiendas. Aquí está vaca. ¿Ya? Si no voy a poner esto, va a salir feo. Ya, vamos a poner con otro colorcito, sin color, pero vamos a poner otro color. Aquí está, mis queridos amigos. Clan y clan. Aquí, clan, clan. Mira, fíjense, está incruzado, pues. Por eso se tiene que cumplir esta regla. Yo no puedo hablar en el castellano, en el quechua. Yo no podría decir huaca yana. Y muchas personas se equivocan y dicen huacayana. No, señor, eso está mal. Está mal, mal, mal. No puedes hablar de esta manera. Así que yana huaca no existe. Digo, huacayana no existe. Lo que sí existe es el, ¿qué cosa? ¿Ya? Lo que te estoy diciendo. Yana huaca. En muchos casos pasa. Entonces, esta expresión huacayana está mal, señores. El adjetivo siempre va a ir antes de un sustantivo en el quechua. Si tú no cumples esta regla, vas a hablar gracioso. Como un simio que está aprendiendo a hablar un idioma, vas a hablar así. ¿Ya? Por eso decimos, huacayana no existe. Otro ejemplito, por ejemplo, aquí pongo otro ejemplo. ¿Ya? Gato sucio, gato sucio. Ah, gato sucio, profesor. Claro, gato sucio. ¿Cuál es el sustantivo? El gato. Gato. ¿Y qué se dice gato? Michi. Ya, no michis. ¿Y sucio qué se dice? Kelly. Ahora sí, otra vez, la idea es que sea cruzado la idea, no que hablemos como en el castellano. Mich Kelly. Imatkama Mich Kelly no existe, pues papay. Entonces, para eso siempre este Kelly, que es sucio, agarras y lo trasladas adelante. Ahora sí, se cumple la regla del X. Mira, gato y el Mich. Y mi expresión va a ser Kelly Michi. Tiene más sentido. Por eso es que nosotros vamos a respetar esto. Conozcamos adjetivos y siempre vamos a ponerlo antes de un sustantivo. Esa va a ser la regla número uno que debemos conocer. Otro ejemplito más, ¿no? A ver, yo te voy a dejar un ejemplo yo te voy a dejar para que tú puedas completar en los comentarios. A ver qué dirías. Perro amarillo. Fíjate, ¿eh? Perro amarillo. ¿Qué se dice en quechua? Déjame en los comentarios, mi querido amigo, perro amarillo. Otro más. Casa bonita. A ver, ¿cómo se diría casa bonita en quechua? También te voy a dejar o te voy a dar el tiempo para que puedas dejarme en los comentarios, mi querido amigo. Y no te olvides que esta clase va a ser es muy importante. Entonces, si quieres más contenido de este tipo con la clave número 2, no te olvides de seguirnos y compartir este video para que sigamos aprendiendo más quechua. Tu Pananchiskama.